Pues bienvenidos a todos a este diálogo que organiza la Cátedra Mandela, cátedra extraordinaria dentro de este conjunto de diálogos y mesas que crean las cátedras extraordinarias de la UNAM en el marco del programa 500, que pues intenta reflexionar, intenta sacar nuevas aristas, intenta pues investigar, ¿no?, lo que ha sucedido desde hace 500 años que pisaron los llamados conquistadores el territorio que hoy es México. Yo creo que quienes nos escuchan, una disculpa, se me cayó mi hoja. Yo creo que quienes nos escuchan saben perfectamente quiénes son los invitados a esta mesa, porque pues son muy conocidos por sus investigaciones, sus reflexiones, sus publicaciones en torno a los procesos coloniales y descoloniales, el racismo, la defensa del territorio, la apropiación cultural, pero sobre todo porque han llevado estas discusiones a la esfera pública. Los tres son académicos de formación y, salvo Yasnaya, aún trabajan dentro de la academia, pero no se quedan con el conocimiento intramuros, sino que lo llevan afuera, lo comparten con públicos amplios y participan en los debates actuales, es decir, que pues tienen incidencia social y política. Yo creo que eso es pues de agradecerse. Y bueno, de todas maneras voy a recordar los datos biográficos de cada uno. Quiero apuntar que Yasnaya Aguilar Gil ahorita no está con nosotros, no ha logrado conectarse, espero que nos alcance en el transcurso de esta mesa. Por lo pronto va a estar con nosotros Francisco López Bárcena. Él es originario de la Mixteca oaxaqueña, es decir, que pertenece a Ñusarí, como se nombran los pueblos mixtecos, y que en español podríamos traducir como pueblo de la lluvia. Es abogado con posgrado en Derecho y Desarrollo Rural. Se ha desempeñado en tareas de profesor, investigador y asesor de comunidades indígenas. Fue asesor, entre otras, del ZLN en noviembre de 1995 a septiembre del 96. Ha escrito sobre derechos indígenas, historia y pensamiento indígena, y actualmente es investigador en el Colegio de San Luis, donde coordina el programa Agua y Sociedad, además de ser articulista en La Jornada. Pues muy bienvenido, doctor Francisco, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estupendo. Oiga, escucho que Yasnaya también ya está con nosotros, entonces voy a aprovechar para presentarla también de una vez. Entonces, pues Yasnaya es originaria de Ayutla, también de Oaxaca, pero de la Sierra Mije. Ella es entonces Ayuk. Es lingüista, activista, una de nuestras más interesantes pensadoras, también y muy importante cultivadora de su milpa y miembro activo en su comunidad. Ella forma parte del Colmix. Ya no te pude preguntar, Yasnaya, cómo se pronuncia Colmix, pero en todo caso es un colectivo de jóvenes mijes que realiza actividades de investigación y difusión de la lengua, historia y cultura mije. Estudiaste en la UNAM con una maestría en lingüística y has colaborado en muchos proyectos sobre divulgación y diversidad lingüística, desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en lenguas indígenas, y te has involucrado en un sinfín de proyectos de divulgación. Quisiera mencionar, por ejemplo, últimamente el tema, una serie documental sobre pues, los problemas ambientales a los que nos enfrentamos. Todo esto, por supuesto, desde una lucha que empezó por la defensa de los recursos en los pueblos indígenas, en particular el agua en Ayutla. Tienes también un programa de Conversando a Fondo, donde has estado también con Federico Navarrete, que nos acompaña hoy. En fin, ya te sigo presentando, pero sería un sinfín de cosas que decir. ¿Cómo estás? Hola, primero pues muy agradecida por la invitación y la posibilidad, me siento profundamente honrada de poder estar en este mismo espacio con personas de la talla del maestro Francisco, a quien admiro muchísimo, de quien he aprendido mucho de sus escritos, y bueno, también del doctor Federico Navarrete, ¿no?, que ha sido fundamental en muchas de las conversaciones actuales que tenemos desde pueblos y comunidades indígenas. De verdad, muy conmovida por estar en esta compañía y a él, que pues ha sido también una conversación constante, ¿no?, contigo y por todo el espacio en la revista de la universidad. Muchas gracias, Yasnaya. Pues ya nos trajiste a colación y a aparición a Federico Navarrete, que acaba de aparecer aquí con nosotros en la pantalla. Él es doctor en estudios mesoamericanos y es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Sus líneas de investigación
son la historia de los pueblos indígenas de América, sus relaciones con los europeos y africanos, así como la manera en que han adaptado sus culturas a los procesos de colonización. No solo ha escrito ficción, también se ha preocupado muchísimo por los temas de la discriminación racial, temas raciales en México. Tiene más de 30 libros, artículos, en fin. Es otro de estos, por eso decía yo al inicio que costaba trabajo presentarlos, tan conocidos ya son ustedes. Quisiera mencionar que creo es importante en el marco de esta conversación, que es el autor intelectual y principal propulsor del proyecto Noticonquista. Este es un proyecto en línea de historia pública, de reflexión colectiva en torno a lo que llamamos la conquista, ¿no? La conquista de México. Empezó en abril del 19, cuando 500 años antes los españoles empezaban a dar pasos por las playas, ¿no? Las costas mexicanas, y debería de concluir al final de este año, aunque como decíamos hace rato, debería de durar otros 500 años más. Bienvenido, Federico. Es un gusto estar aquí, Yael, y pues me honra mucho estar con Francisco y con Yasnaya para esta conversación. Un placer, realmente. Pues sí, la verdad debo decir que ante estos impresionantes currículums y ante ustedes, pues interpreto mi presencia de moderadora más como una manera de aterrizar estos temas en términos accesibles a personas como yo, que estamos interesadas, conscientes de la importancia de este tema, pero que también tenemos lagunas importantes. Y les voy a pedir antes de iniciar por eso que tengan algo de indulgencia si cometo alguna impropiedad conceptual o si caigo ahí por ahí en algún bache, tengan también la confianza de decírmelo. Estamos aquí para aprender de ustedes. Entonces, bueno, pues pasemos a al tema de nuestra mesa. Estamos ante el título Resistencias indígenas ante el proyecto neocolonial. Entonces, bueno, esto nos deja frente a dos preguntas, que a su vez contienen más preguntas, ¿no? Una se relaciona, por supuesto, con la naturaleza, fuerza o estado actual de las resistencias indígenas. La segunda con la esencia o quizás el contenido programático de lo que es el proyecto neocolonial, ¿no? Nombre altisonante, pero a veces no muy fácil de definir. Y bueno, yo creo que cada uno de ustedes preparó algo, una pequeña exposición de 10 minutos para abrir este diálogo. Entonces, les propongo que empecemos con esto. Quisiera invitar al doctor López Bárcenas a que nos expusiera un poco su punto de vista en torno a este tema. Muchas gracias. Bueno, quisiera poner sobre la mesa 2 o 3 ideas generales que nos pudieran tal vez ayudar a comenzar este diálogo. La primera idea que quiero poner es que ahora en el siglo XXI, los pueblos indígenas en México y en gran parte de América Latina seguimos siendo colonias. Ya no colonias extranjeras, colonias, y quién sabe con el modelo actual, ¿no? Pero seguimos siendo colonias de un Estado que heredó todas las prácticas del colonialismo español. La segunda idea que quisiera poner es que este colonialismo de 500 años pues ha tenido sus propias dinámicas, ¿no? Recordemos cuando llegan los españoles, cuando invaden lo que era el Anáhuac o parte de lo que ahora conocemos como Aridoamérica, pues no andan paseando, no se perdieron, no, andan expandiendo, andan buscando mercados por un lado y por otro lado quieren abrir nuevas rutas al naciente capitalismo que en Europa pues se está expandiendo. No es lo mismo hablar de la colonia durante los 300 años, ¿no?, que estuvieron los españoles en México, en la Anáhuac, en la Nueva España, que hablar de ellos después de la Guerra de Independencia, que hablar de ellos durante la etapa nacional después de la Revolución en México, o hablar de eso ahora. Eso a mí me lleva a decir, esta es la segunda idea, que este colonialismo ha tenido sus propias dinámicas y que se ha manifestado en 4 ciclos en concreto. Uno, el primero, lo que conocemos propiamente como colonia. El segundo, toda la etapa liberal, sobre todo la segunda parte del siglo XIX, que fue una etapa muy, muy rapaz,
de los criollos que se hicieron del poder. Hay estudios muy serios que nos hablan de que se perjudicó más a los pueblos indígenas en esa parte del siglo XIX que en los 300 años de dominio español. El tercer ciclo, diría, es esto que conocemos como indigenismo, que no comenzó después de la Revolución. En el Porfiriato ya se hablaba de eso, y hay muchos estudios también que nos hablan de cómo Porfirio Díaz, su gobierno, estaba muy preocupado por la guerra que acababa de vivir el Estado Nacional contra los pueblos indígenas y que tenían temor de que volviera a repetirse. Y comenzaron a idear lo que después se va a conocer como indigenismo, con sus propias dinámicas y sus propios procesos y sus propias etapas también. Y el cuarto sería este que estamos viviendo actualmente, que como digo, no es igual a los otros. Y sobre este quisiera detenerme un poco. ¿Qué es lo que caracteriza a esta etapa que en nuestra conversación de hoy se denomina resistencias al neocolonialismo? Pues yo diría en principio que hay una transformación fuerte del Estado, ¿no? El Estado ha dejado gran parte de su poder soberano, lo ha cedido al capital transnacional. Es decir, se ha debilitado el Estado mexicano y se han fortalecido el poder de los capitales transnacionales. Mucha de nuestra vida, muchas de las políticas las dictan los estados nacionales y no, perdón, el capital y no los estados nacionales. Esto se ha hecho fundamentalmente a través de los tratados comerciales, los tratados regionales, que son compromisos que después el gobierno mexicano trata de implementar en México, modificando leyes, modificando instituciones, modificando políticas públicas. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra Constitución, el artículo 27 constitucional dice que cualquier empresa, que quiera invertir en México, pues en principio debe renunciar a la protección de su país, debe respetar las leyes nacionales y debe, en caso de controversia, someterse a los tribunales nacionales. El Tratado de Libre Comercio, el TMEC con Estados Unidos, tiene una disposición similar, nada más que le agrega 3 palabras. Y dice, en primera instancia. Es decir, si una empresa, y ya ha pasado en México, no está de acuerdo con las decisiones de los tribunales nacionales, pues puede ir a una segunda instancia. ¿Cuál es esta segunda instancia? Pues son paneles que los propios tratados establecen. Son tribunales privados, diría yo. Ni siquiera son tribunales públicos, son tribunales privados que los que finalmente deciden qué va a suceder con la controversia. Esto es evidentísimo que cede parte de la soberanía de nuestro país. Bueno, pero creo también que otro elemento de este capitalismo es que no está produciendo la plusvalía de la que nos dijeron mucho tiempo. El capitalismo actual ha llegado a tal grado de desarrollo y diría de descomposición también, que está convirtiendo, en lugar de producir plusvalía, está convirtiendo en mercancía lo que por mucho tiempo se consideraban bienes públicos. Uno de ellos básico, el agua. El agua ni siquiera la burguesía francesa en 1808, cuando ideó el Código Civil, se atrevió a ponerlo en el mercado, pero el desarrollo actual del capitalismo mundial, eso no le ha interesado. La ha puesto ya en el mercado el agua, todos lo sabemos, y ha puesto incluso en el mercado los recursos genéticos, y si uno le busca más, diría, pues la vida. Y aquí es donde entra el asunto del
del neocolonialismo y los pueblos indígenas, porque resulta que en nuestro país y en muchos países del mundo, los recursos naturales, la biodiversidad, el agua, está en territorios indígenas, ¿no? Entonces, aquí hay un despojo brutal, ahorita hablaremos de eso, y una destrucción del patrimonio natural y cultural de los pueblos indígenas, pues en aras de que siga el capitalismo desarrollándose. Y aquí también es lo que entra, lo que nos llama a la reflexión en este día, las resistencias de los pueblos indígenas, porque cuando estos se ven agredidos, pues, pues resisten, ¿no? Quisiera decirles nada más algunos datos. Todos sabemos, en México hay 68 pueblos indígenas, dicen que ocupan alrededor de 28 millones de hectáreas, que es más o menos el 23% del territorio nacional, y ahí, en esas 28 millones de hectáreas, hay, según la Comisión Nacional del Agua, 79.511 puntos de extracción de agua. Imaginen ustedes 79.511 puntos de extracción por donde se está despojando a los pueblos del agua, y en ese mismo territorio se han extendido, la Comisión Nacional del Agua ha extendido 59.335 concesiones a 46.839 usuarios. Son cifras pues bastante escandalosas si uno toma en cuenta que nuestra constitución política dice que los pueblos indígenas tienen derecho al acceso preferente al agua. ¿Cuántas concesiones de estas se han entregado a pueblos indígenas? Ninguna. Todas se han entregado a extranjeros, y si uno se pone a buscarle más, la mayoría de ellas han ido a alimentar la agricultura de exportación, han ido a alimentar la industria automotriz y, bueno, a todo menos a los pueblos indígenas. En ese mismo sentido del agua, de las 210 presas hidroeléctricas o de irrigación que existen en nuestro país, 24 están 30 están en territorios indígenas. 30 puede parecer un número pequeño, son más o menos un 15%, pero si vemos el volumen y el destino de esta agua, vamos a ver que es altísimo. Si uno se va a minería, por ejemplo, en ese territorio que yo decía de pueblos indígenas, se han extendido alrededor de 5,000 concesiones que abarcan más o menos 2 millones de hectáreas, que es más o menos el 20% del territorio que ocupan los pueblos. ¿Cuántas concesiones de estas se han otorgado a pueblos indígenas? Otra vez, ninguna. Si uno se va a las áreas naturales protegidas, que son una limitación al uso del territorio de los pueblos indígenas, va a ver que en México hay más o menos 180 áreas naturales protegidas. De estas, 104 se encuentran en territorios indígenas, que afectan a 36 pueblos, entre ellos los más afectados, los mayas, los celtales y los nahuas. Estas cifras que pongo aquí, pues lo que quiero mostrar es cómo este neocolonialismo pues afecta directamente a los pueblos y no les deja nada ni a ellos ni al país. La minería, por ejemplo, una concesión minera por 6 meses, quien la obtiene paga 5 pesos, que pueden llegar hasta 111 pesos por hectárea cada 6 meses, dependiendo de el tiempo que la tenga. 5 pesos no es ni el pasaje para subirse al transporte público en la Ciudad de México, ¿no? Pero eso paga un minero por tener una concesión 6 meses sin importar qué mineral vaya a extraer de ahí. Si uno ve el volumen que se saca de agua, pues va a ver que casi todo está por lo mismo. Entonces, bueno, pues los pueblos han tenido que resistir, lo hacen de muy diversas maneras. Algunos se van
a la denuncia pública, otros se van a la movilización, otros se van al lobby, otros se van a los tribunales, otros hacen combinaciones de esto. Lo cierto es que a mí me parece que a quien le ha tocado, al sector que le ha tocado en esta coyuntura, digamos, pues defender los intereses nacionales y los propios, pues es a los pueblos indígenas. Dejaría ahí esta primera intervención, ojalá y pueda abonar al diálogo que queremos sostener esta vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, sin más, quisiera ceder la palabra a... Ya no quedamos quién seguía. Yasna, ¿ya quieres hablar tú o empezamos con Federico? Como prefiera. Va, vamos a hacerlo diverso genéricamente, como si estuviéramos sentados en una mesa. Hombre, basta. Muy bien. Yo quería justamente hablar de dos de las palabras que aparecen en la propuesta, en el título de este encuentro. El primero tiene que ver con resistencia y el segundo con neocolonialismo y por lo tanto con colonialismo. En el primer caso, justamente con una amiga hablábamos me decía, ¿no? Decía ella, más que estar orgullosa de esos 500 años de resistencia, estoy sobre todo cansada. Eso significa que esta resistencia se hace a cierto tipo de sistemas que han estado ahí y que implican una opresión. Es decir, en un mundo ideal no necesitaríamos estar haciendo estas resistencias y quisiera plantear como tres grandes tipos de resistencia que ha habido a un proyecto, digamos, un sistema complejo que implica el colonialismo, que implica el capitalismo y también el patriarcado como un sistema muy imbricado, o sea, tanto que en la vida cotidiana, en la resistencia de todos los días es indistinguible, ¿no? Tanto el colonialismo como el capitalismo no son sistemas que sean producto de un orden matriarcal histórico. O sea, tenemos que decir que están imbricados junto con el patriarcado de manera muy, muy profunda. De tal manera que cualquier análisis que tomemos de la realidad están atravesando siempre esos tres sistemas que configuran un sistema mucho más grande. Y cada uno va generando sistemas de discriminación, ¿no? El patriarcado pues genera el machismo, el sexismo, el colonialismo pues ha generado varios, entre ellos el racismo, y el capitalismo, el clasismo. Entonces, estas discusiones de si es clasismo o racismo, pues bajo esta óptica tendrían que analizarse como todo un gran sistema. Y para poder implementarlo en estos territorios, sobre todo fue necesario ir despojando al territorio, o sea, expoliar el territorio, que sería como este extractivismo histórico, ¿no? Y para lograrlo con eso implicó, digamos, grosso modo, porque son 500 años, implicó una serie de violencias que acabaron con un descenso de población muy fuerte, sobre todo al principio de la época virreinal, para poder usar colonial como algo más extendido, y también es ese descenso de la población y las condiciones políticas en las que sucedió implicaron el secuestro de muchísimas cientos de miles de personas del continente africano. Entonces, lo que sucedió aquí, o este modelo en estas tierras, necesitamos también hablar de que tuvo un impacto brutal en otras tierras y en otros cuerpos. Entonces, esos cuerpos fueron trasladados secuestrados y trasladados a este territorio y fue para expoliarlo. Entonces, este sistema se va a articular sobre la expoliación de los territorios y de ciertas corporalidades, ¿no? Ambas siempre, ¿no? Sobre personas y sobre territorios. Va configurando, no seré yo la primera que lo diga, pues es bastante sabido en la importancia del sistema de esclavitud para la construcción del capitalismo.
Y conforme se va consolidando el capitalismo, entonces también va creando la necesidad de darle un marco, que es lo que lo hace bastante funcional, de un marco legal, como ya ahorita el doctor Francisco explicó bastante bien. Es decir, se necesita un marco legal, un entramado jurídico para darle una legitimidad a ese tipo de explotación, ¿no? Y de acumulación, como es el capitalismo. Y entonces se va configurando hacia la creación de un mundo que está dividido en estados y sobre todo en estados-nación, ¿no? Que tienen esta equivalencia de hacer igual estado-nación como si fueran sinónimos. Y ese modelo pues le va a molestar muchísimo la existencia de otras manifestaciones, tanto culturales como otras estructuras sociopolíticas. Entonces, de algún modo yo hablaría, bueno, tenemos un colonialismo que configura y va haciendo diferentes efectos sobre los pueblos de estos territorios, pero que también el proyecto del Estado lo va perfeccionando. Entonces, ese neocolonialismo está administrado por el Estado. Hay siempre debates, ¿no?, sobre la importancia de tener un Estado-nación fuerte ante el imperialismo, pero el imperialismo también está sustentado sobre el modelo de Estado. Entonces, ante este sistema que se va configurando muy grosso modo de esa manera, hay varias maneras de que los pueblos en esos territorios han más que teorizado y más que horizontes ideológicos que han implementado como prácticas de resistencia. La primera es un tipo de resistencia abierta y armada, que violenta, por así decirlo, que ha empezado desde siempre. Tal vez si leemos bajo ese lente, por ejemplo, la batalla de Centla, tal vez podemos verlo como, pues eso, una resistencia, ¿no? Que después se va reconfigurando, pero es decir, hay levantamientos armados y rebeliones desde la época colonial hasta por lo menos en esto que se configuró como México, 1994, es decir, ha sido sostenido. Sin embargo, este tipo de resistencia tiene sus costos. Por lo menos lo que yo veo, se recurre a esa cuando ya no hay mucha opción. Por ejemplo, el levantamiento, la rebelión del pueblo zapoteco, Mijes, Chontales y Cos de una buena parte de lo que es Oaxaca para el siglo XVII, más o menos a mediados en 1660, se dan unas condiciones en que ya es insostenible, pues o sea, es insostenible la manera en la que los alcaldes mayores españoles están tratando y ejecutando o manteniendo el orden colonial. Las represiones a esos levantamientos y esas rebeliones siempre han sido muy fuertes, ¿no? Incluso desproporcionadas, de una manera, de unas represiones ejemplares, ¿no? De que no hay que volver a hacerlo. Y eso también va sucediendo también con el establecimiento del Estado, y pueden ser tan costosas, ¿no?, como lo que pasa con la rebelión, las diferentes rebeliones del pueblo pericú en Baja California, lo que ahora es Baja California Sur, que pues ahora ya no hay población pericú, o sea, como la respuesta siempre fue tan fuerte que desapareció el pueblo pericú. Y ese es un tipo de resistencia que, digo, hasta 94, pues sigue, ¿no? Es algo que sí se recurre a ella, pero que es muy costosa y que implica una represión brutal. Otra que ha sido bastante interesante es la que yo llamo, seguramente tiene otro nombre, pero yo le llamo la de acatar desacatando. Es decir, bajo este sistema en el que no puedes rebelarte mucho porque te pueden matar, ha habido una apropiación de ciertos elementos para poder tener los intereses comunitarios o los intereses de los pueblos, porque no siempre es igual, es decir, no todos los pueblos indígenas se organizan en comunalidad, por ejemplo, que es algo muy propio del territorio del que les hablo. Se va a hacer una serie de ese tipo de estrategias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la manera, y que además me di cuenta en mi participación hace unos años en la estructura de gobierno local de mi comunidad, que sigue muy vigente, ¿no? No seré yo la informante de cómo se hace, pero históricamente es tomar ciertos elementos, el caso del cabildo
o la idea de cabildo español, una parte de la idea de cabildo, para tener un sistema de autogobierno autónomo, ¿no? Con la configuración de las repúblicas de indios y la manera en la que eso se ha tratado de mantener también con el Estado mexicano. O el hecho con las reformas liberales, por ejemplo, justamente hablaba hace unos días con el historiador Sebastián Van Doesburg y me comentaba sobre estas estrategias que tuvieron en ciertas comunidades de comprar propiedad con las leyes liberales, ¿no? Propiedad privada alrededor del polígono, digamos, de una comunidad para mantener adentro la gestión como propiedad comunal de la tierra ante la presión que ejercía el Estado contra la propiedad comunal de la tierra. Entonces, ha habido una serie de parecer que se acata para poder seguir desacatando y mantener el mismo sistema para los mismos intereses, ya sea de mantener la tierra, de los bienes naturales, del agua, etcétera. Este tipo de resistencia va a implicar ciertos riesgos también como la otra, ¿no? O sea, ¿qué tanto se acata para poder seguir desacatando y para poder seguir en esa resistencia? Y a veces es una estrategia que muchas veces no está ideologizada, o sea, no es que estamos haciendo eso, sino que se ha, digamos, encriptado en la idea del uso y la costumbre, o sea, porque así lo hacemos y así lo vamos a mantener, ¿no? Pero tiene siempre esto, ¿no? ¿Qué tanto se va cediendo? Es decir, por ejemplo, acepto que se cobre predial sobre propiedad comunal. Si sí acepto, sí, no, ¿cómo? Claro, en los registros históricos va a quedar que sí, ¿no? Incluso que va a haber un colaboracionismo entre esas comunidades y el Estado, la gente que esté ahí, digamos, presionando, pero se utiliza como, sí, vamos a acatar, pero para poder seguir defendiendo. Y va a tener esas tensiones igual que la resistencia abierta y armada. Y el otro tipo de resistencia que también podríamos discutir mucho qué tan estratégica es y qué tan funcional puede ser, es la de incluirse, es decir, la inclusión, es decir, que, no sé, vamos a pensar en que una comunidad decide mandar una candidatura independiente a el Congreso local en Oaxaca para que esa persona responda no a los intereses de un partido político, sino a los de la comunidad y que al mandarla, ¿no?, hacia el Estado pueda hacer ciertas estrategias para la agenda de la comunidad. Esto no ha sido tan, digamos, en cuanto al Estado, pero también puede funcionar igual en cuanto al capital o en cuanto a muchos otros sistemas. ¿Qué tanto perdemos al hacer eso, ¿no? Y yo creo que en la actualidad estos tres tipos de resistencia se van, como ha dicho el doctor Francisco, no es que solo se elija una o solo se elija otra, sino que pueden incluso estarse eligiendo al mismo tiempo, ¿no? O sea, evaluando, reconfigurando. Y en este tipo de resistencia por inclusión también se corre el riesgo de legitimar, digamos, los sistemas a los que se pretende dinamitar. En el caso del orden simbólico, por ejemplo, aparecer en la portada de una revista que ha sido históricamente para personas blancas, o donde aparecen solo personas blancas y que aparezca una persona indígena o una persona afrodescendiente, puede ser un acto de resistencia, ¿no? Y decir, oigan, porque hay varios tipos de cuerpos y de corporalidades que no han sido valorados, que han sido ordenados como inferiores, y entonces se llega ahí y de alguna manera se pone en crisis esa narrativa, pero al mismo tiempo se le legitima. Yo no voy a decir si eso está bien o está mal, pero sí creo que sí es necesario estarlo todo el tiempo pensando, ¿no? Y qué tipo de resistencias estamos implementando, ¿no? Desde los pueblos, desde las comunidades, desde las narrativas, desde los movimientos. Yo veo ahora, bueno, con este neocolonialismo, como dice el título, que para mí es más bien el perfeccionamiento y la hacer totalitario, perdón, este sistema que fue, digamos, creándose, ¿no?, desde hace 500 años y que se va perfeccionando en la actualidad con un Estado funcional al capitalismo, al patriarcado, ¿no? Y a este colonialismo que de neo tiene, pues que es reciente, pero que tiene una historia y
que tiene una genealogía que fue haciéndose más fuerte. Y ante eso, yo veo ahora, en general, por lo menos en este continente, dos respuestas interesantes, ¿no? Una es la idea de configurar un Estado plurinacional, ¿no? Que rehacer el pacto federal de alguna manera y incluir en ese pacto bien en activo y en más o menos igualdad de voces a los pueblos indígenas del continente. Eso ha sido una apuesta en Bolivia, está haciendo una apuesta en Chile, al parecer, con Elisa Loncón como la presidenta de la asamblea que va a redactar la constitución, la nueva constitución de Chile. Está haciendo anhelos de gran parte del movimiento en Guatemala, por ejemplo, en México también, pero creo que tenemos que, hacia allá va, es lo que veo, pero a hacer críticas internas bien interesantes sobre los riesgos, porque además ya hemos visto los riesgos que implica ese tipo de enfocar, digamos, los esfuerzos y las resistencias hacia esa configuración. Y por otro lado, veo otro tipo de caminos que se están planteando que están fuera de, digamos, del anhelo de configurar un Estado plurinacional. Unas personas lo ven como un mal menor, pero otras personas creen que hay que apostarle a estructuras anticapitalistas, antipatriarcales y anticoloniales desde movimientos más de tipo autónomo, ¿no? Como el caso de los caracoles zapatistas, y otros que están, como diría la politóloga Quiché Gladys Zull, haciendo como islas que van formando archipiélagos y que van carcomiendo el Estado, como ella utiliza esta metáfora que me parece muy explicativa. Entonces, con esto terminaría esta parte de la exposición con este pequeño análisis de esos tres tipos de resistencia. Muchísimas gracias, Jazz, por esta exposición tan clara. Doctor Navarrete, tiene usted el micrófono. Bueno, pues ya realmente después de las exposiciones de don Francisco y de Yasnaya, pues es poco lo que yo puedo añadir sobre resistencia. Creo que ya ellos realmente han planteado las principales líneas de lo que es resistencia, las principales formas de resistencia, y también el hecho de que eso que llamamos resistencia indígena no se puede entender sin relación a este proceso que en esta conferencia llamamos neocolonial, pero que en realidad se puede establecer una continuación de 500 años de un sistema que ha sido expansivo, que ha ido tomando cada vez más territorio, que ha ido despojando los territorios de los pueblos indígenas, un sistema que ha sido racista porque ha definido a todos los pueblos originarios de Mesoamérica, que ha afectado a todos los pueblos originarios de Mesoamérica y los ha reunido bajo una categoría artificial, que es la categoría de indio, una categoría externa, más que artificial, una categoría externa que justamente los define en una posición de inferioridad frente a los conquistadores, a los colonizadores, a los que no son indios, ¿no? Y finalmente, que pueden ser, en un primero fueron los conquistadores, los colonizadores españoles, y después han sido, pues, las élites mestizas y los grupos dominantes dentro de la sociedad mexicana. Entonces tenemos un sistema expansionista, colonialista, un sistema racista y un sistema vinculado también a las formas de producción capitalistas que tiene una fuerte carga extractivista, es decir, que busca maximizar la extracción de recursos sin importar la destrucción de medios ambientes, sin importar la destrucción de formas de vida, de formas de convivencia social y natural que pueden haber existido durante milenios, pero que no tienen ningún valor desde el punto de vista de este sistema capitalista. Y entonces, estas son las fuerzas que hay que tomar en cuenta. Lo que llamamos resistencia indígena, que ya vimos que es un abanico complejo de acciones, es una manera en que diversos pueblos, diversos colectivos humanos y más que humanos se han enfrentado a estas fuerzas: colonialismo, racismo y capitalismo. Y entonces, siempre que si hacemos una discusión crítica de la resistencia y del concepto de resistencia, que es lo que estamos haciendo ahorita, no debemos olvidar en ningún momento que estamos frente a estas fuerzas, que eso que llamamos resistencia es la manera en que las diferentes sociedades tradicionales, campesinas, indígenas, comunitarias o como las queramos llamar, han reaccionado ante esas fuerzas tan terribles, que aparte tienen una continuidad. O sea, hay una continuidad entre el proyecto colonial, como ya señaló muy bien Francisco, entre el proyecto colonial, entre el proyecto liberal y entre los proyectos contemporáneos, porque comparten estos tres rasgos, ¿no? El colonialismo, el racismo
y el capitalismo. Entonces, yo quisiera ahora hacer algunas reflexiones sobre eso que llamamos resistencia. Creo que Yasnaya nos ha caracterizado muy bien que la resistencia no es solo esta idea de la resistencia armada, heroica. Generalmente le damos un matiz de heroicidad a la resistencia armada que tiene que ver con nuestra idea, muy nacionalista, por cierto, de que hay que morir por la patria, de que hay que luchar por lo nuestro, de que lo más digno que puede hacer una persona, sobre todo un varón, es ofrendar su vida para defender a su colectividad, llámese pueblo, llámese nación. Entonces vemos con mucho como heroicos estas gestas en que los indígenas se han opuesto frontalmente al dominio colonial, en que han pues dado la vida, ha habido rebeliones, y bueno, la lista de rebeliones es muy larga. Y sin embargo, como bien señalaba Yasnaya, hay muchas otras formas de resistir. Yo, por ejemplo, diría que de alguna manera, Yasnaya ya hablaba de esta contradicción que a veces colaborar es resistir. Y yo, por ejemplo, para dar un ejemplo histórico que me parece muy pertinente ahora, aunque sea lejano, no es del presente, pero tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo ahora, hablaría de los tlaxcaltecas. Por ejemplo, los tlaxcaltecas y otros indígenas conquistadores se aliaron con los españoles para derrotar a sus enemigos comunes, que eran los mexicas, e inmediatamente después, en menos de 5 años después de su victoria compartida en 1521, conforme los españoles fueron delineando su proyecto colonial y comenzaron a realizar exigencias cada vez más desmedidas de tributo, exigencias cada vez más desmedidas de trabajo, comenzaron a cometer abusos contra los que consideraban indios sometidos a ellos, cosa que los pueblos de entonces no se consideraban ni indios ni sometidos a los españoles, pero bueno, eso era lo que los españoles veían. Conforme empezaron estas acciones colonialistas de los españoles y conforme se empezó a imponer este sistema racista en que a los indios les tocaba únicamente obedecer y trabajar, y todos los privilegios y las riquezas eran en principio para los españoles, estos aliados de los españoles que los habían ayudado a derrotar a los mexicas, inmediatamente empezaron a contestar, empezaron a disputar, empezaron a negarse a aceptar esas acciones de los españoles. Entonces tenemos que en la Tlaxcala, los tlaxcaltecas, después de ganar la conquista como lo habían hecho y después de seguirse conquistando pueblos, no solo en México, del centro de México, Michoacán, el norte, Guatemala, Centroamérica, después de todo eso, y mientras lo estaban haciendo, de hecho, comenzaron ya a escribir cartas a España, a interponer recursos legales, a mandar embajadas para defenderse del colonialismo español. Y entonces el gran éxito de Tlaxcala en el siglo XVI no es solo que haya vencido a los mexicas, y los españoles no hubieran podido vencer a los mexicas sin Tlaxcala. Los verdaderos ganadores de esa guerra fueron los tlaxcaltecas, más que los españoles. Entonces su gran éxito no solo fue que hayan ganado la conquista, sino que emprendieron inmediatamente lo que podemos llamar también una campaña de resistencia para defender lo que habían ganado y para detener el avance del colonialismo en su territorio, sobre su población y sobre su entidad política. Y entonces la Tlaxcala colonial, que se constituyó como una ciudad española, la muy noble y muy leal ciudad de Tlaxcala, tenía un cabildo indígena, consiguió que los españoles no pudieran establecerse en el territorio tlaxcalteca, lo cual la protegió contra el despojo, consiguió que se respetaran sus formas de gobierno y sus élites internas, lo cual le permitió mantener un grado de autonomía muy significativo durante todo el periodo colonial. Bueno, esa condición especial de Tlaxcala debe verse, es a la vez colaboración con el régimen colonial, pero es a la vez resistencia contra el régimen colonial. Las dos cosas están en juego ahí, y creo que justamente es en esta dialéctica, la mayor parte de las acciones que podríamos llamar resistencia no son este tipo de resistencias heroicas, militares, frontales, de las que tanto glorificamos, sino se parecen más a la ambigua posición de Tlaxcala. Pueden ser a la vez, como decía Yasnaya, actos de obediencia, pero que se vuelven desobediencia, como cuando una comunidad decide, entre comillas, privatizar su tierra y hay un acuerdo interno que el nuevo titular en realidad va a ser titular a nombre de la comunidad. Ese es un ejemplo que ya di hoy, que me parece muy importante repetir. Pero también en el caso de Tlaxcala, al adoptar las formas de dominio de gobierno español, los tlaxcaltecas lo que estaban garantizando era la supervivencia de su propia entidad, de su propia organización social, y eso pues es una forma de resistencia, ¿no? Entonces, cuando en estas formas de resistencia ambiguas, que se mueven entre la colaboración y la oposición, es muy difícil hacer un juicio dónde termina la resistencia, dónde empieza la asimilación, y esto es algo que finalmente creo que
hay que entender que no hay una dicotomía absoluta entre resistencia y asimilación. Creo que lo que llamamos pueblos indígenas hoy, que son los herederos de 500 años de negociaciones, luchas, confrontaciones, adaptaciones, aceptaciones, negociaciones y todo tipo de interacciones con el régimen colonial, que los han tocado y los han afectado en cada uno de los aspectos de su vida. También el hecho mismo de que existan como entidades humanas, entidades culturales, entidades políticas independientes, es fruto de esta dialéctica de resistencia y asimilación, de aprendizaje y de creatividad. Por ejemplo, por dar otro ejemplo, la adopción del cristianismo es vista por los españoles como una sumisión. Los indígenas se cristianizan y por lo tanto ya no son más que cristianos y aparte, como no saben bien la fe, pues no son más que alumnos poco aventajados de los frailes que van a ser sus maestros y sus patrones y sus jefes por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Ese es el proyecto de cristianización, la subordinación eterna de los indígenas por parte de la iglesia, porque los indígenas siempre van a ser nuevos en la fe y siempre van a necesitar un padrecito que les dé de azotes, que los regañe y que los mantenga lejos del pecado, ¿no? Esa era la visión cristiana. Y sin embargo, en el momento en que los indígenas adoptan a los dioses europeos, a Santiago, a la Virgen, a Cristo, a Dios Padre y a la plétora gigantesca de imágenes divinas que tenían los europeos, los indígenas los empiezan a utilizar para justamente defenderse de los españoles. Entonces, de alguna manera, se apropian de los dioses españoles y les dan, de los dioses cristianos, que los españoles querían que siempre fueran su propiedad, y los convierten más bien en sus dioses que los ayudan a defenderse de los propios españoles. Este es otro ejemplo de adaptación con resistencia. Y ya para terminar esta intervención, quería señalar una cosa. Cuando hablamos de resistencia, uno de los grandes problemas con este concepto, que a mí por eso lo he criticado ya varias veces en artículos y textos, es uno que parece ser pasiva, ¿no? El que resiste es el que se opone a una fuerza, pero no parece ser capaz de hacer nada contra esa fuerza más que oponerse, ¿no? Y creo que la resistencia es algo mucho más complejo, es un acto creativo, es un acto de reinvención, ha sido un acto de reinvención cultural, de revolución social en muchos casos, de reestructuración de muchos aspectos de la vida de las sociedades originarias, después convertidas en indias y posteriormente en indígenas. Entonces, la resistencia nunca ha sido pasiva. Y otro punto que diría es que el referente de la resistencia no debe ser una autenticidad perdida de los tiempos prehispánicos. O sea, la resistencia no es una obcecación de los que llamamos pueblos indígenas por seguir siendo como eran antes de la llegada de los españoles, por aferrarse de una manera, pues que podemos considerar encomiable o no, pero de una manera muy, muy fuerte a sus valores, a sus formas culturales previas, que es como definimos nosotros lo indígena, como aquello que viene de lo prehispánico y que de alguna manera continúa hoy. Y creo que no, justamente lo que tenemos que cambiar esa definición, porque lo que llamamos resistencia indígena también no tiene que necesariamente que ver con ese referente prehispánico. Para tener validez puede apropiarse de lo más moderno, del internet, de los celulares, de los discursos feministas, del anarquismo, y puede refuncionalizarlo para seguir generando alternativas de vida. Es decir, la resistencia no está en aferrarse a lo viejo y en estar en contra del cambio, sino está en la capacidad que han tenido las sociedades que ahora llamamos pueblos indígenas, la gran variedad de sociedades, porque aparte son muy diversas y son muy diversas en su interior, pero la capacidad que han tenido para reinventarse y para generar nuevas formas de diferencia. Es decir, para no dejarse vencer por un proyecto, el del colonialismo, el del racismo y el del capitalismo, que tiende a su extinción. O sea, estas fuerzas externas tienden a querer desaparecer estas sociedades, y estas sociedades, para sobrevivir, han tenido que resistir, y para resistir han tenido que reinventarse. Entonces, la resistencia es un acto creativo de cada generación que sigue insistiendo en seguir viviendo en seguir manteniendo su dignidad, en seguir defendiendo lo que le importa, frente a estas fuerzas que a lo largo de los últimos 500 años no las han dejado de asediar y no las han dejado de querer desaparecer. Entonces, la resistencia no es algo, cuando decimos 500 años de resistencia, no implica que la resistencia sea tratar de mantener lo que existía hace 500 años, sino más bien hay que entender que la resistencia ha sido 500 años de reinvención, recreación, de manera que ser indígena hoy es ser indígena hoy frente a las realidades
del capitalismo del siglo XXI, del racismo del siglo XXI y del colonialismo del siglo XXI, y no tanto en función de lo que fueron los indígenas hace 500 años. Muchísimas gracias, Federico. Pues gracias a los tres. Yo quisiera retomar, no sé si quieren ustedes ahorita reaccionar inmediatamente a lo que dijo algún otro de los ponentes, o si retomo algunas cosas para llegar a una pregunta. Con Francisco, o sea, como que creo que estamos quizás más seguros de las transformaciones que ha habido en cuestiones del término neocolonial, ¿no? Tenemos, Francisco expone que se ha debilitado el Estado, en este caso, ¿no?, ante el capital transnacional. Jasna ya lo plantea más como un perfeccionamiento, ¿no?, de los métodos de apropiación o de ejercer fuerza sobre la tierra y sobre los cuerpos. Federico también habla de continuación y expansión. Digamos que sentimos que ha cambiado la sustancia del ataque o digamos de la facción, ¿no?, que fue primero colonial, digamos lo que se conoce más o menos como esta época colonial, liberal, neocolonial. En cambio, cuando hablamos de la lucha, de la resistencia, perdón, Jasna ya nos plantea, por ejemplo, que diferentes luchas, ¿no?, como armada, la desobediencia obediente, ¿no?, del asunto de acatar desacatando, y también la de la inclusión, ¿no?, en las estructuras de gobierno y del Estado. Pero lo que yo quisiera saber es justamente todo esto, estoy de acuerdo con Federico en el hecho de que no es pasivo, no es una resistencia, pero sí se plantea mucho como una reacción, o sea, como una adaptación constante. A lo que me refiero es que ha cambiado algo en la naturaleza de la resistencia, cuando hablamos de resistencia indígena al proyecto colonial o resistencia indígena ante el proyecto neocolonial, o sigue siendo siempre una adaptación y mitigación de un ataque. Otra manera de plantearlo sería, ¿ha cambiado el balance en estos dos, digamos, contendientes? Por un lado, el que tiene, digamos, más fuerza o más poder, que trata de imponerse, que es el poder colonizador, neocolonial, y por otro lado, el que reacciona, el que se defiende, el que, claro, busca maneras creativas de perpetuarse, pero que pues sigue siendo como el contendiente que reacciona. Entonces, ¿cambia en algo ha cambiado la esencia de la resistencia? Nada más, antes de darles la palabra, añadir que pienso que quizás podemos traer a colación, por ejemplo, la iniciativa del STLN de Travesía por la Vida, capítulo Europa, en el que realmente ya no estamos dentro de un territorio, sino salimos del territorio y también se une, digamos, a una lucha global de, pues, varias cosas, incluida también, pues, por supuesto, el clima, pero también, pues, otro tipo de resistencias. Entonces, quisiera, pues, concentrarnos un poquito más, quizás, en si ha cambiado los modos, también la esencia de la lucha, de la resistencia, de la reacción. Yo creo que en lo general, coincidimos, ¿no? Esto, tal vez lo que yo he hecho y lo que han hecho los compañeros, Yanaya y Federico, pues es ver desde un enfoque propio de dónde se ocupa uno, pero creo que en el fondo hay mucha coincidencia en esta parte. ¿Han cambiado las formas? Sí, evidentemente yo creo que han cambiado mucho las formas. Pero también antes de entrar a esa parte, hay una cosa que también entra dentro de la resistencia histórica y para explicarla yo creo que tenemos que ver que no es cualquier resistencia, porque no estamos hablando de cualquier sociedad. Estamos hablando de dos sociedades culturalmente distintas, ¿no? La española, con todo el bagaje de cultura que se formó en Europa, la que aquí estamos llamando indígena, y que efectivamente hay que decir, bueno, la palabra indígena, a los indígenas en sus comunidades no dice absolutamente nada, ¿no? Si yo voy y le digo indígenas a mi pueblo, pues lo que van, ya lo hice alguna vez, pues lo que van a hacer es darme un chingadazo, ¿no? Porque ellos son Ñusabi, o somos Ñusabi.
Bueno, pero decía, el choque aquí es frente a una sociedad culturalmente distinta, frente a otra sociedad, y eso sí cala fuerte, porque cuando una sociedad comienza a imponer sus cánones, comienza a imponer sus conceptos, comienza a exponer su pensamiento, pues está prácticamente desestructurando los conceptos de la otra, ¿no? Recordemos, en la colonia los frailes se dedicaron más a hacer la labor de escribir las lenguas indígenas, por ejemplo, cosa que ahora ni siquiera el INALI promueve, ¿no? En el siglo XXI. Lo que quiero decir es que hubo una colonización donde el pensamiento indígena mexicano, el pensamiento mesoamericano fue ignorado. Y esto me lo explicaba un señor de mi tierra diciendo que cuando una persona, hablando de personas, pues pierde la memoria, pues no sabe quién es. Y cuando pierde la lengua, pues no se puede comunicar. Y él lo que me decía es, oye, si quieres hacer algo por el pueblo, lo primero que tienes que hacer es recuperar la memoria del pueblo, por lo menos para saber quiénes somos. Y si quieres hacer algo más, pues tienes que recuperar la lengua del pueblo, porque si no vamos a seguir estando mudos. Perdidos y mudos, pues no hay futuro, compañero, me decía. Y creo que esa es una parte muy importante. Y quiero decir que muchas de las resistencias, no nos han dicho, ahora está en la recuperación de las memorias y de la recuperación de las rasgos culturales propios. Un compañero ahí de la UNAM que estudia movimientos sociales hace más o menos 10 años ya se quejaba de que los indígenas no se mueven, que han dejado de que ya se cansaron de moverse, que ya no reclaman, y le digo, pues creo que el que se cansó de ir a las comunidades eres tú, porque si efectivamente los indígenas ya no están en la plaza pública de la Ciudad de México, ya no están tomando mucho oficinas, ya no están cerrando calles, que es como lo común que uno veía en los 80, 90, todavía a principios del 2001, que se manifestaba el movimiento, pero ahora se manifiesta de muchísimas maneras. En Oaxaca es difícil encontrar una comunidad que no tenga sus propias escuelas comunitarias, impulsadas por profesionistas de eso. Dije de Oaxaca por decir algo, pero uno va a Michoacán y también se encuentra las propias escuelas de ellos. Ni siquiera están pensando en si va a tener reconocimiento, ¿no? De ellos. Y muchas tienen reconocimiento oficial, claro. Creo que ahora en esta etapa hay mucho más intelectual indígena, que eso ya tiene su problema, porque decir intelectual en una comunidad es hablar del sabio que cumplió todos los cargos, que lo hizo bien, que puede guiar a su pueblo. En mi tierra, por ejemplo, a un intelectual o lo que podría ser intelectual le decimos Tata Xiqua, que literalmente es el hombre que ilumina el camino, ¿no? Difícilmente yo podría ser un intelectual, pero desde esta parte, pues ya habemos muchos que fuimos a las escuelas, que sí estamos regresando a las comunidades a trabajar con ellas, y eso también permea la manera de las resistencias a través de influir en el pensamiento de las gentes también. Yo creo que esa es una parte. Y lo que decía Federico a mí me parece de suma importancia. No estamos queriendo volver al pasado, estamos queriendo avanzar hacia el futuro, pero no a este futuro que nos están ofreciendo, sino a otro distinto. Pongo un ejemplo clarísimo. Los acuerdos de San Andrés fueron negados y ya regañadientes medio integrados en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hay dos temas ahí que no se trataron y que el gobierno mexicano no quiere tratar por ninguna circunstancia. Son los gobiernos indígenas y los territorios indígenas, obviamente porque se oponen al proyecto neoliberal. Sin embargo,
las demandas que se han presentado ante la Suprema Corte de Justicia, los alegatos que han hecho los indígenas han hecho que en México los tribunales admitan que hay gobiernos indígenas. Tenemos el caso de San Francisco Cherán, que es un gobierno propiamente indígena, integrado como ellos dicen y de la manera en que ellos deciden. Tenemos Ayutla de los Libres en Guerrero, tenemos Oxuc en Puebla, en Chiapas, tenemos los Macurahue en Sonora, y la ley ya quedó rebasada totalmente. Son gobiernos constituidos legalmente de acuerdo con el sistema jurídico mexicano. La Corte lo ha dicho que tienen el derecho. Bueno, en materia de territorios, México es uno de los pocos países, Paraguay es otro, y no conozco otro más, que ha titulado territorios indígenas. Y entonces, lo que dice la Constitución de que tenemos propiedad privada, ejidal y comunal y pública, pues ya está rebasado, tenemos territorios indígenas. El problema que tenemos es, ¿y ahora dónde lo registramos? Porque ni la Procuraduría Agraria, ni el Registro Agrario Nacional, ni nadie se hace cargo de eso. Son dos ejemplos que pongo de cómo vamos avanzando hacia otras cosas. Hay otros temas, por ejemplo, el cambio climático. Pues uno no va, si uno le pone atención a esa palabra, cambio climático, no dice absolutamente nada. Por más que uno se haga en la mente algún imaginario de qué quiere decir. Y en los pueblos eso lo conocen muy bien, porque saben que ya no llueve en la época en que llovía, porque hay vientos cuando no había vientos, porque saben que va a haber tormentas. Y entonces es una locura porque no saben cuándo sembrar. O a veces siembran y no saben cuándo cosechar, porque como ahora pues está lloviendo mucho en septiembre y parece que va a seguir lloviendo en octubre, ¿no? Entonces, si no se levanta la cosecha, ya se echó a perder toda. O sea, eso que los pueblos conocían muy bien, pues lo ven como problema, no le dicen cambio climático, pero saben que ahí está. Y pues no le tienen solución, obviamente, porque son problemas que se han presentado actualmente. Y esto que decía, que quisiera cerrar esta parte diciendo, ha cambiado la manera de la resistencia. Y aquí plantearía una cosa que ya se debate mucho. ¿Hay movimientos de los pueblos indígenas o son los pueblos indígenas en movimiento? Que es una cosa bien distinta. Y a mí me parece que es lo segundo. Terminaría diciendo, aunque cambian las maneras de resistencia, a mí me parece que hay un núcleo duro cultural que la sigue manteniendo. Por ejemplo, entre mixtecos hay muchísimas maneras de ayuda mutua. Está el Sa, por ejemplo, que le decimos, está el Chindeí, que le decimos, está el Chun, que le decimos, que son, o sea, una es, el Sa es cuando yo ayudo porque quiero ayudar, porque me nace, no porque el otro lo necesite. Está el Chindeí, que esto es como más lo que la antropología ha llamado mano vuelta, ayudo cuando alguien necesita, porque cuando yo necesite él me va a ayudar, ¿no? Y está el Chun, que es prácticamente lo que diríamos como tequio, dirían los nahuas, ¿no? Pero eso yo lo he visto reproducido en Los Ángeles, California. O sea, uno llega allá y ve cómo la gente sigue haciendo sus cosas. Entonces, creo que sí cambian las maneras, pero el núcleo duro se sigue manteniendo por esta cosa que, creo que por esta cosa que dije al principio, porque son sociedades distintas que buscan la manera, pues, de irse reproduciendo ellas también, adaptándose a las épocas, ¿no? Yo quisiera coincidir con Francisco en esto que acaba de decir él. No olvidemos, creo que es una dimensión que nunca hay que olvidar. Estas fuerzas del colonialismo, del racismo y del capitalismo tienden, en efecto, a la destrucción de la alteridad, de la diversidad humana. Quieren imponer sus propias reglas,
sobre todas las sociedades a las que encuentran, sin importar la naturaleza de sus formas de organización, y tienden a, por ejemplo, el proyecto de cristianización, el proyecto de imposición de la lengua española en el siglo XIX, en el siglo XX, el proyecto de modernización cultural que llamamos indigenismo, todos esos proyectos tendían a evitar que lo que llamamos las sociedades indígenas pudieran reproducir sus culturas y sus formas de ser en sus propios términos. Entonces, digamos que la lógica del sistema de dominación colonial es genocida, porque en general ha provocado la muerte de poblaciones enteras, y sobre todo, la definición de genocidio moderno no implica necesariamente que tengas que matar a todo mundo. Con que impidas que una colectividad se pueda reproducir como una colectividad viable, en sus propios términos, ya cometiste un genocidio, aunque sus individuos sobrevivan físicamente, ¿no? El genocidio es la destrucción de esta capacidad comunitaria de decidir una vida común y de reproducirse socialmente, ¿no? Y entonces creo que las tendencias de este sistema capitalista, racista, colonialista, son genocidas. Y por lo tanto, la resistencia, lo que llamamos resistencia indígena, es la defensa de estas formas alternativas de memoria, de estas formas rituales, de estas formas de convivencia, de estos complejos entramados que incluyen el monte, los animales compañeros, los seres sobrenaturales, es decir, todos estos complejos entramados de vida que van más allá de lo humano y que incluyen muchas otras dimensiones, todos esos están amenazados por el proyecto colonial, racista, capitalista, y entonces lo que llamamos resistencia indígena es también la capacidad y la necesidad que tienen los grupos agredidos por reproducir su forma de vida frente a estas fuerzas que amenazan destruirla. Y como decía, yo lo que diría es que quizá la diferencia en los últimos años es que los frentes han ido avanzando, y entonces cada vez más la lucha pero bueno, en realidad ha sido desde hace 500 años, la lucha de los pueblos indígenas ha sido por la supervivencia. Yo creo que las condiciones hoy quizás son más extremas y quizá las herramientas con las que pueden provocar el genocidio de los pueblos indígenas son más fuertes, pero la lucha ha sido desde 500 años por la supervivencia misma, por la capacidad de estos grupos humanos de definir cómo quieren ser su vida y de reproducir su vida en sus propios términos, que es algo que ha estado amenazado desde que empezó el proceso colonial en el siglo XVI y que ha ido, digamos que desde luego ha cambiado, ¿no? O sea, la cristianización del siglo XVI no es lo mismo que la españolización forzosa del XIX y no es lo mismo que el multiculturalismo del siglo XXI, ¿no? Pero de todas maneras, todos ellos son amenazas a la capacidad de reproducción de las sociedades indígenas. Y la respuesta, lo que llamamos resistencia, es justamente la reafirmación de esa capacidad de supervivencia autónoma, retomando elementos de fuera, pero también procurando defender parte de la autonomía. Y creo que en ese sentido, ahora la lucha es mucho por lo que llamaríamos cultura, o sea, la lengua, la memoria, porque han sido particularmente golpeadas en los últimos 100 años por el Estado-Nación mexicano, ¿no? O sea, las lenguas han sido perseguidas, hay muchas lenguas en peligro de extinción, lo que ya sabemos, pero por otro lado, esa lucha por la cultura es una lucha por la vida misma. Como bien decía Francisco, pues es la lucha de todos los seres humanos también ante el cambio climático y ante los efectos que el mismo sistema colonialista, racista y capitalista está teniendo sobre todo el planeta, ¿no? Porque finalmente esa lógica genocida del sistema colonialista, clasista, racista y capitalista, ahora afecta a toda la humanidad, ¿no? Digamos, toda la humanidad somos víctimas posibles del genocidio de este sistema, porque este sistema está poniendo en peligro la capacidad de supervivencia de toda la humanidad. Yo diría que cansado, pero lo que llamamos los pueblos indígenas de América llevan 500 años sobreviviendo a eso. En ese sentido, son los más sabios ante la circunstancia que enfrentamos todos los seres humanos, porque pues es la circunstancia que ellos han conocido desde hace tantos siglos. Precisamente no es por eso también que se piensa que tienen o que están empezando también a tener incidencia en problemas globales, o sea, que es una resistencia que se está integrando en una resistencia global, que también tiene otros actores como ecologistas, que también tiene, o sea, que no solamente es pueblos indígenas, pero que también, o sea, los pueblos indígenas originarios aportan precisamente todos estos años de conocimiento y de resistencia. Se está expandiendo, en cierto modo. No sé si quieres reaccionar, Jazz. No te escuchamos. Ay, perdón. Sí, no, yo muy escuchando a Francisco y Federico se me ocurren otras preguntas
para seguirle con un mezcal después de la mesa, pero quería apuntar algunas cosas escuchándoles y con las preguntas que estás planteando, Yael. Primero hablabas de una reacción, ¿no? Como una reacción, y creo que en ese sentido yo diría que no solo es una reacción, sino que una cosa muy impresionante es que además de la reacción pues a lo que plantea estos sistemas de opresión que se ha ido perfeccionando, hay una creación, y eso es lo que un aspecto que me ha sorprendido mucho siempre, ¿no? O sea, no es una resistencia, bueno, en muchos momentos es una resistencia triste, lamentada, ¿no? Tensa, pero también creo que hay, justamente un amigo con el que nos estaba impartiendo un curso sobre introducción al anarquismo, en las últimas partes hablaba de la militancia alegre, ¿no? Que se está discutiendo en el anarquismo. Y eso me hizo mucho sentido porque los pueblos indígenas, muchos de los pueblos indígenas, no solamente han resistido en esa tensión, en esa negociación o en ese desacatar, no acatar, sino que han también en esas y bajo esas circunstancias han podido hacer hacer creaciones, estar creando, ¿no? Y en ese sentido, por eso la fiesta creo que es un elemento muy importante que no solamente tiene que ver con el folclore, sino con otro tipo de creación constante. Se han creado no solo manifestaciones estéticas y artísticas, sino en esa configuración se crearon sistemas sociopolíticos alternos también. No todo lo indígena es comunitario, pero sí hay estructuras que están funcionando de otra manera y que se siguen creando, como decía Francisco ahora, ¿no? En Cherán, en otras. Entonces, se están dando alternativas recreándose y cada una de maneras diferentes. Entonces, yo sí pensaría que no solo es una reacción, sino en circunstancias tan duras florece esa reacción y que está basada en la alegría también, ¿no? En la alegría de ser mijes, de hablar la lengua, de hacer la fiesta. Y por eso, juntamente con varias compañías de la Sierra, pensamos que la fiesta también es resistencia, ¿no? Pone en escena todos los resortes que sostienen la comunidad de una manera alegre y disfrutable desde el placer. O sea, si la comunidad y la asamblea y todo eso se organiza para resistir a la minera, todo eso, los mismos resortes son para también distensar las tensiones internas y para decir esto también es disfrute y es vida. Y también se toman elementos de otras culturas y hay un diálogo cultural desde siempre, ¿no? Muchos de los trajes tradicionales, la vestimenta tradicional retoma elementos como el encaje de bolillo, ¿no? Y va recreando y creando nuevo. Entonces, eso sí es algo que a mí que valoro mucho y me impresiona. No solo la resistencia, no solo es la reacción, sino es la creación bajo condiciones difíciles, pero seguimos creando y dando respuestas, ¿no? La otra es de lo que decía Federico, de que ahora pues hay una resistencia también de estos elementos de la lengua, o sea, de aspectos más culturales, aparte de los sociopolíticos, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que hay pueblos o ciudades como Juchitán, que es una ciudad zapoteca y eso es innegable, pero que tal vez en su estructura sociopolítica ya se eligen con partidos políticos, pero hay estructuras barriales de organización de la fiesta que esas no están controladas por esas lógicas del Estado. Están ahí también latentes y están resistiendo culturalmente. Pero en esta idea de, como dice Silvia Rivera Cusicanqui, del multiculturalismo neoliberal, pues es como de, ya no queremos que desaparezcan ni sus lenguas ni sus manifestaciones culturales, porque las podemos apropiar a nuestro provecho y además ustedes pueden volverse consumidores, mejores consumidores para el capitalismo. Esa es una manera también muy mutante que tiene el sistema de seguir atacando, ¿no? Entonces ese multiculturalismo, por un lado, te inserta como consumidor, mientras seas consumidor, bueno, pues está bien, ¿no? Y mientras puedas mantener tus manifestaciones textiles, pues las puedo plagiar y apropiar y incluso festejar, ya sea desde el Estado o desde el mercado. Ambas hacen más o menos lo mismo, ¿no? Pero incluso en esas circunstancias hay también creaciones y resistencias y eso siempre es muy importante. La otra es que yo creo que ahora se está planteando Occidente, ¿no? La tradición occidental, vamos a llamarle, más que Occidente, que es una tradición que también ha cambiado, ¿no? O sea, que viene de una tradición oral,
O sea, pienso en cosas como la Ilíada y la Odisea que debieron haberse creado y vienen de la tradición occidental, pero en unas circunstancias bien diferentes y tal vez más cercanas a lo que muchas comunidades ahorita somos, ¿no? Pero que ha ido cambiando y que se volvió la tradición occidental capitalista y colonialista y patriarcal, que también tiene su devenir histórico. Pero esa tradición, ese sistema que ahora tenemos, se está empezando a preguntar, ¿no? Por lo menos sus pensadores, que tal vez no es una muy buena idea por esta idea de progreso, porque está poniendo en riesgo, digamos, la vida misma, la existencia misma. Entonces hay unos que se aferran y entonces está el capitalismo verde que dicen, antes nos hacemos ecologistas que abandonar el capitalismo, ¿no? Para mí es un oxímoron y no va por ahí, pero hay otras respuestas y es que creen, nosotros llevamos 500 años y entonces, como dice Pedro Cayuqueo, por fin estamos del lado correcto de la historia, porque ahora que se está haciendo para la historia occidental, ¿no? Que se está haciendo esa pregunta. Fíjense que aquí tenemos algunas respuestas y no en vano de las 180 áreas naturales protegidas, 104, como acaba de decir el maestro, están en territorios indígenas. O sea, como que algo le sabemos a ese asunto, ¿no? Pero este sistema también es un gran sistema digestivo y sí va digiriendo, ¿no? Y es innegable que está pasando, ¿no? Y uno de esos brazos digestivos ahora es justo ese multiculturalismo neoliberal. Pero yo me pregunto, ante estas circunstancias que tenemos ahora con la emergencia climática, ¿será que por fin este sistema entre en crisis y que las personas también empiecen a voltear y a ver y que tal vez en esa conversación lo que tengamos que decir en nuestras lenguas tenga, tal vez tenemos algo que decir, no sé, se me ocurre. Gracias, Jazz. También por la pregunta, podemos responderla. Y dejo tanto esa pregunta en el aire como una última. Tenemos 14 minutos, realmente los últimos minutos de esta mesa. Quería preguntar, después de todos estos, ya de hecho, digamos no desde 1992, que empezaron con festejos de 500 años o celebraciones o por lo menos reflexiones en torno a lo que sucedió en 1492, pero desde el 2019 hasta ahora, pues han habido un montón de charlas, un montón de reflexiones, un montón de eventos. Esto es parte de uno de estos eventos. A ustedes los he visto en todo este proceso. Ya van por lo menos 2 años de sobreexposición. ¿Sienten que están repitiendo en el desierto algo o sienten que la conversación está avanzando? ¿Están cansados o están satisfechos? ¿Qué pasa después de tantos años, de 500 años, de recordar, rememorar, discutir? Bueno, esto es de ser como un confesionario, pero yo en algún momento estuve militando en el Congreso Nacional Indígena cuando era un espacio de autoridades. Ahora hay más activistas que autoridades, pero hubo un tiempo, por lo menos hasta el 98, en que era dominado por autoridades. Lo que nos mandataron las autoridades en ese tiempo fue irnos a difundir los acuerdos de San Andrés a más no poder. Yo llegué a contar 410 talleres en los que fui, como en 2 años. Yo me di cuenta de una cosa. Hay una generación que ya tiene hecha su idea de resistencia. Los movimientos, las organizaciones, los partidos, lo que sea. Y por ahí no podemos avanzar mucho, según yo. Entonces me pareció que era buen camino irse por la parte de la formación de niños, de jóvenes. Y en esta parte yo no me siento cansado, ni siento que haya echado a perder mi tiempo, porque sí se va formando gente. Es muy lento el camino, pero creo que es más sólido en ese aspecto, ¿no? Eso es lo que creo, y creo firmemente que los pueblos indígenas sí tienen muchas cosas que decirle a la sociedad mexicana y al mundo
que pueden solucionarse. Por ejemplo, la idea de política. Para los pueblos indígenas la idea de política es servicio. No es ir a ver cuánto me robo ahora para ver si ya puedo hacer mi vida sin trabajar lo que queda de ella. No, es servicio y es muy vigilado, ¿no? Creo que si se tomara en cuenta a los pueblos en esa idea, pucha, México sería otra cosa, ¿no? La idea de seguridad, ahora que tenemos pues los pueblos han formado los pueblos que viven con cierta tranquilidad en la seguridad es porque han formado o han fortalecido sus formas de seguridad, ¿no? Esto que decía del cambio climático, pero creo que hay otra cosa ahí que pueden decir y que están diciendo y que no les ponemos mucha atención, es el asunto de que esta división, por un lado sociedad y por otro lado naturaleza, no tiene sentido. No tiene sentido y los pueblos no la ven así, ¿no? Entonces, poner en el centro la naturaleza, ni siquiera a los hombres, quiero decir a la raza humana, eso, ojalá los escucháramos, porque ahí está, creo, el meollo de si va a haber cambio climático, si va a haber calentamiento global. La única posibilidad de atacar eso es la que nos están ofreciendo. Eso es lo que yo creo. Y muchas otras cosas que pueden decirnos, ¿no? Ojalá y alguna vez nos sentáramos a escucharlos. Muchas gracias, doctor. Los demás, ¿qué ha pasado con estos 2 años de 500 años? Bueno, pues si me permiten, yo la verdad estoy optimista, no por estos 2 años en particular, pero porque siento que a partir de ese momento tan oscuro y tan traumático y tan doloroso que fue para muchas y muchos de nosotros la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y, bueno, también las matanzas de ese año y la situación, la visibilización de la violencia atroz que sucedía en nuestro país. Creo que más allá de que pues, el movimiento fracasó en el sentido de que no logramos recuperar a estos 43 compañeros que nos siguen faltando y que pues, nunca nos dejarán de faltar, sí fue el nacimiento de una nueva generación de movilizaciones en México, muy vinculadas a la supervivencia, ¿no? Y muy vinculadas a la lucha contra la violencia. Desde luego, el movimiento indígena que ya existía se mantuvo y desde luego tiene su propia dinámica, pero también surgieron los diversos movimientos feministas, bueno, expresiones mucho más abiertas de los movimientos feministas y muchos otros movimientos de lucha contra esta violencia que nos está quejando. Y de lucha también contra el racismo. Creo que fue justamente 2014 hizo consciente a sectores mucho más amplios de la sociedad mexicana de lo mortífero que era el racismo de nuestro país, ¿no? Ya vimos las víctimas de ese racismo de la manera más triste y atroz e innegable posible. Y creo que entonces estas conversaciones que ya tienen unos buenos 6 años se han intensificado con la conquista. Se han intensificado también con la llegada de un gobierno que medio les hace caso, medio no, de una manera ambigua, pero que les ha dado más espacio definitivamente que el que tenían en tiempos anteriores. Y se han intensificado porque también hay un mayor número de actores que están hablando. Entonces yo sí creo, yo tengo la esperanza de que no estamos predicando en el desierto. Creo que hay cada vez más personas movilizadas, más personas buscando alternativas, más movimientos, más iniciativas, y que desde luego cada una en su camino diferente, cada una con sus agendas particulares, pero sí nos estamos moviendo a cuestionar las bases de este sistema colonialista, racista y capitalista, ¿no? Y creo que estas grandes coaliciones pues son nuestra única esperanza de enfrentar este sistema, y sí creo que han ido creciendo en los últimos años, y pues espero que este tipo de reflexiones contribuyan a eso, digo, que al menos pues sean parte de estas conversaciones que necesitamos tener entre todas y todos. Muchas gracias. Ya en los últimos minutitos que nos quedan, quisieras decirnos un poco cómo has visto la pertinencia de este tipo de celebraciones que traen pues al proscenio estos temas en los que has estado tan metida. Ay, así de no me toquen ese son porque luego se pone un poco intenso, pero bueno, yo quería nada más primero agregar una cosa, y es justamente lo que dice Francisco.
para mí es muy importante, uno, que lo que yo puedo hacer por esa resistencia, ¿no? Es precisamente es participar de las estructuras que a mí en mi contexto me está tocando, que son estructuras comunales. Entonces, ese trabajo tal vez no tiene como la mitología o la narrativa heroica que puede tener tomar el poder del Estado o marchas o tal. O sea, mi resistencia, por lo menos mi compromiso personal es seguir participando del sistema de cargos de mi pueblo. Eso que parece también tan sencillo, no lo es ante muchas amenazas y sobre todo en mi contexto la clara intromisión de los partidos políticos en la vida común. Y pero también me da mucha esperanza porque también tenemos como muchas personas que creemos que ese es un trabajo, y más como visto históricamente como femenino, es un trabajo de cuidados, no es un trabajo de servicio, de que si te toca pues ser tesorero del comité del templo, pues hay que ver cómo se va a organizar un funeral, por ejemplo, ¿no? O sea, todas esas cosas que son de cuidado y trabajo cotidiano. Y esas son las que en realidad sostienen y socavan algo tan un poco heroico en esos términos de gesta, es lo que en realidad socava, porque la autogestión socava las funciones del Estado, es lo más radical que puedes hacer, es como, no, yo lo puedo hacer, ¿no? No, tú no vas a controlar la red pública, la convivencia comunitaria. Entonces, eso no tiene no tiene el aura que puede ser activista, ¿no? Y estar chocando y etcétera. Que luego también toca, ¿no? Toca porque no es que uno ande buscando, ¿no? Sino que a veces estás en medio de esas situaciones, como decían varias compañeras, ¿no? O sea, yo estaba tranquilamente en mi milpa, pero pues un día llegaron, me la despojaron y tenía que hacer algo, ¿no? Entonces, yo creo que justa esa es mucho más potente mantener e insertarse en esas estructuras y hablar de eso y la formación de la que habla Francisco, que, no sé, tal vez irse a ciertas luchas sociales que luego terminan siendo cooptadas y termino siendo diputado y empiezas no que esté mal, pero empiezas a responder a la agenda de tu partido y no a la de tu comunidad. Y este otro trabajo pues, ha sido silencioso, cotidiano, ¿no? La satisfacción que tienes más es cuando salen las cosas bien y no te regaña tu asamblea, o cuando hay un asunto de prestigio social ahí y que cuando termines, pues van a ser recordado como de, mira, ¿no? Terminó hasta ser alcalde de la comunidad. Es una cosa de cariño más comunitario, de reconocimiento comunitario, que nunca va a competir con esta gesta hollywoodesca de la conquista del poder, pero que es la que me parece más importante, la que me parece fundamental mantener. Eso por un lado. Por el otro, bueno, para mí un poco las maneras en las que se ha conmemorado, por lo menos, digo, hay muchas, ¿no? Está Noticonquista, por cierto, maravillosa manera de conmemoración. Compleja, con muchas voces, pero también tenemos desde el lado oficial un lamentable para mí, o sea, considerando que, bueno, vamos a considerar que se trata de un gobierno de izquierda, que sería una maravillosa oportunidad para desmontar, ¿no? Excepto ciertas cosas, aunque quiero leer una buena intención, pero es como otra vez reforzar la idea de que lo indígena es ahistórico, es una categoría ontológica, y que además refuerza esta identificación nacionalista que ha habido siempre de Tenochtitlan con México. O sea, lo que México se mete en una máquina del tiempo, vuela 500 años y regresa renacido, no como Tlaxcala, no como la región Mije, como Tenochtitlan. Y lo que le pasa a Tenochtitlan le pasó a México, ¿no? A todo México. Entonces, esa identificación siempre ha sido una máquina de apropiación del nacionalismo y lamentablemente hemos visto varias instanciaciones de eso. Por fortuna, otras no, o sea, como que hay ahí algunas tensiones y también aperturas para discutirlo, pero en general ha sido otra vez esa misma puesta en escena del nacionalismo mexicano, grosso modo. Pues muchísimas gracias. Qué sabroso y qué enriquecedor ha sido escucharlos a los tres, doctor Francisco López Bárcena, doctor Federico Navarrete, mi queridísima maestra Yasnaya Aguilar Gil. Pues muchísimas gracias a los tres.
Muchísimas gracias también pues al auditorio, a la asistencia técnica, a la Cátedra Mandela. Quisiera invitar a los que están aquí con nosotros también al evento de mañana, que es Mujeres en Lucha por el Territorio y la Vida. También en Cátedra Nelson Mandela participan Gladys Tzultzul, de quien hablamos a lo largo de este programa, Josefa Sánchez y Laura Hernández Ursúa, y modera Guadalupe Nettel. Es mañana a las 5 de la tarde. Y bueno, pues por ahora nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Tenet.